Lo sagrado y lo profano. Capítulo 2. El tiempo sagrado y los mitos. Duración profana y tiempo sagrado. Como el espacio, el tiempo no es para el hombre religioso homogéneo ni continuo. Existen los intervalos de tiempo sagrado, el tiempo de las fiestas, en su mayoría fiestas periódicas. Existe por otra parte el tiempo profano, la duración temporal ordinaria en que se inscriben los actos despojados de significación religiosa. Entre estas dos clases de tiempo hay, bien entendido, una solución de continuidad, pero por medio de ritos el hombre religioso puede pasar sin peligro de la duración temporal ordinaria al tiempo sagrado. Una diferencia esencial entre estas dos clases de tiempo nos sorprende ante todo. El tiempo sagrado es por su propia naturaleza reversible, en el sentido de que es, propiamente hablando, un tiempo mítico primordial hecho presente. Toda fiesta religiosa, todo tiempo litúrgico consiste en la reactualización de un acontecimiento sagrado que tuvo lugar en un pasado mítico, al comienzo. Participar religiosamente en una fiesta implica salir de la duración temporal, ordinaria, para reintegrar el tiempo mítico reactualizado por la fiesta misma. El tiempo sagrado es, por consiguiente, indefinidamente recuperable, indefinidamente repetible. Desde un cierto punto de vista, podría decirse de él que no transcurre, que no constituye una duración irreversible. Es un tiempo ontológico por excelencia, parmenideo, siempre igual a sí mismo. No cambia ni se agota. En cada fiesta periódica se reencuentra el mismo tiempo sagrado, el mismo que se había manifestado en la fiesta del año precedente o en la fiesta de hace un siglo. Es el tiempo creado y santificado por los dioses a raíz de su gesta, que se reactualizan precisamente por la fiesta. En otros términos, se reencuentra en la fiesta la primera aparición del tiempo sagrado, tal como se efectuó ab origine in illo tempore, pues ese tiempo sagrado en que se desarrolla la fiesta no existía antes de los gestas divinos conmemorados por ella. Al crear las diferentes realidades que constituyen hoy día el mundo, los dioses fundaban asimismo el tiempo sagrado, ya que el tiempo contemporáneo de una creación quedaba necesariamente santificado por la presencia y la actividad divina. El hombre religioso vive así en dos clases de tiempo, de las cuales la más importante, el tiempo sagrado, se presenta bajo el aspecto paradójico de un tiempo circular, reversible y recuperable como una especie de eterno presente mítico que se reintegra periódicamente mediante el artificio de los ritos. Este comportamiento con respecto al tiempo basta para distinguir al hombre religioso del no religioso. El primero se niega a vivir tan solo en lo que en términos modernos se llama el presente histórico. Se esfuerza por incorporarse a un tiempo sagrado que en ciertos aspectos puede equiparse con la eternidad. Sería más difícil precisar en pocas palabras lo que es el tiempo para el hombre no religioso de las sociedades modernas. No pretendemos hablar de las filosofías modernas del tiempo ni de conceptos que la ciencia contemporánea utiliza para sus propias investigaciones. Nuestra meta no es la de comparar sistemas o filosofías, sino comportamientos existenciales.
Ahora bien, lo que se puede comprobar con relación a un hombre no religioso es que también conoce una cierta discontinuidad y heterogeneidad del tiempo. Para él también existe fuera del tiempo más bien monótono del trabajo el tiempo de los regocijos y de los espectáculos, el tiempo festivo. También vive de acuerdo con ritmos temporales diversos y conoce tiempos de intensidad variable. Cuando escucha su música predilecta o enamorado, espera o se encuentra con la persona amada, experimenta evidentemente un ritmo temporal diferente de cuando trabaja o se aburre. Pero con relación al hombre religioso existe una diferencia esencial. Este último conoce intervalos sagrados que no participan de la duración temporal que los precede y los sigue, que tienen una estructura totalmente diferente y otro origen, pues es un tiempo primordial, santificado por los dioses y que se puede hacer presente por medio de la fiesta. Para el hombre no religioso, esta cualidad transhumana del tiempo litúrgico resulta inaccesible. Para el hombre no religioso, el tiempo no puede presentar ni ruptura ni misterio. Constituye la más profunda dimensión existencial del hombre. Está ligado a su propia existencia, pues tiene un comienzo y un fin, que es la muerte, el aniquilamiento de la existencia. Cualquiera que sea la multiplicidad de los ritmos temporales que experimente y sus diferentes intensidades, el hombre no religioso sabe que se trata siempre de una experiencia humana en la que no puede insertarse ninguna presencia divina. Para el hombre religioso, al contrario, la duración temporal profana puede ser detenida periódicamente por la inserción mediante ritos de un tiempo sagrado, no histórico, en el sentido de que no pertenece al presente histórico. Al igual que una iglesia constituye una ruptura de nivel dentro del espacio profano de una ciudad moderna, el servicio religioso que se celebra en el interior de su recinto señala una ruptura en la duración temporal profana. Ya no es el tiempo histórico actual lo que en ella está presente, ese tiempo que se vive, por ejemplo, en las calles y las casas vecinas, sino el tiempo en el que se desarrolló la existencia histórica de Jesucristo y el tiempo santificado por su predicación, por su pasión, su muerte y su resurrección. Precisemos, no obstante, que este ejemplo no destaca con la debida claridad todas las diferencias que existen entre el tiempo profano y el tiempo sagrado. En comparación con las demás religiones, el cristianismo ha renovado efectivamente la experiencia y el concepto del tiempo litúrgico al afirmar la historicidad de la persona de Cristo. Para el creyente, la liturgia se desarrolla en un tiempo histórico santificado por la encarnación del Hijo de Dios, el tiempo sagrado, reactualizado periódicamente en las religiones precristianas, sobre todo en las religiones arcaicas. Es un tiempo mítico, un tiempo primordial, identificable con el pasado histórico, un tiempo original en el sentido de que ha surgido de golpe, de que no lo precedía ningún tiempo, porque no podía existir tiempo alguno antes de la aparición de la realidad relatada por el mito. Es esta concepción arcaica del tiempo mítico lo que nos interesa ante todo. A continuación se verán las diferencias con el judaísmo y el cristianismo. Templum Tempus. Comencemos por algunos hechos que ofrece
la ventaja de revelarnos de golpe el comportamiento del hombre religioso con respecto al tiempo. Una advertencia preliminar que tiene su importancia en muchas lenguas de las poblaciones aborígenes de América del Norte. El término mundo, igual cosmos, se utiliza asimismo en el sentido de año. Los Yokut dicen: el mundo ha pasado para expresar que ha transcurrido un año. Para los Yuki, el año se designa con los vocablos tierra o mundo. Dicen como los Yoku, la tierra la ha pasado cuando ha transcurrido un año. El vocabulario revela la solidaridad religiosa entre el mundo y el tiempo cósmico. El cosmos se concibe como una unidad viviente que nace, se desarrolla y se extingue el último día del año para renacer el año nuevo. Veremos que este renacimiento es un nacimiento que el cosmos renace cada año, porque cada nuevo año el tiempo comienza ab initio. La solidaridad cósmica temporal es de naturaleza religiosa. El cosmos es homologable al tiempo cósmico, el año, porque tanto uno como otro son realidades sagradas, creaciones divinas. Entre ciertas poblaciones norteamericanas, esta solidaridad cósmico-temporal se revela en la estructura misma de los edificios sagrados, puesto que el templo representa la imagen del mundo, comporta asimismo un simbolismo temporal. Es lo que se comprueba, por ejemplo, entre los algonquinos y los Sioux. Su cabaña sagrada, que como hemos visto representa el universo, simboliza al mismo tiempo el año, pues el año es concebido como un recorrido a lo largo de las 4 direcciones cardinales, significadas por las 4 ventanas y las 4 puertas de la cabaña sagrada. Los Dakota dicen: el año es un círculo alrededor del mundo, es decir, alrededor de su cabaña sagrada, que es una imago mundi. En la India se encuentra un ejemplo aún más claro. Hemos visto que la erección de un altar equivale a la repetición de la cosmogonía. Ahora bien, los textos añaden que el altar del fuego es el año y explican en este sentido su simbolismo temporal. Los 360 ladrillos de cercato corresponden a las 360 noches del año y los 360 ladrillos Yajusmati a los 360 días. Shatapatha Brahmana 10, 5, 4. En otros términos, en toda construcción de un altar del fuego no solo se rehace el mundo, sino también se construye el año. Se regenera el tiempo creándolo de nuevo. Por otra parte, el año se asimila a Prajapati, el dios cósmico. Con cada nuevo altar se reanima Prajapati. Se refuerza la santidad del mundo. No se trata del tiempo profano, de la simple duración temporal, sino de la santificación del tiempo cósmico. Lo que se persigue es la santificación del mundo, su intersección en un tiempo sagrado. Reencontramos un simbolismo temporal análogo integrado en el simbolismo cosmológico del Templo de Jerusalén. Según Flavio Josefo, los 12 panes que se encontraban sobre la mesa significaban los 12 meses del año y el calendario de 70 brazos representaba a los decanos, es decir, la división zodiacal de los 7 planetas en decenas. El templo
era una imago mundi por encontrarse en el centro del mundo, en Jerusalén, no sólo santificaba el cosmos por entero, sino también la vida cósmica, es decir, el tiempo. Es mérito de Hermann Usener haber sido el primero en explicar el parentesco etimológico entre templum y tempus, interpretando estos dos términos por la noción de intersección. Investigaciones posteriores han precisado aún más este descubrimiento. Templum designa el aspecto espacial, tempus el aspecto temporal del movimiento del horizonte en el espacio y en el tiempo. La significación profunda de todos estos hechos parece ser la siguiente. Para el hombre religioso de las culturas arcaicas, el mundo se renueva anualmente. En otros términos, reencuentra en cada año nuevo la santidad original que tenía cuando salió de manos del Creador. Este simbolismo está indicado claramente en la estructura arquitectónica de los santuarios, puesto que el templo es a la vez el lugar santo por excelencia y la imagen del mundo santifica el cosmos por entero y santifica igualmente la vida cósmica. Ahora bien, esta vida cósmica se concebía bajo la forma de una trayectoria circular. Se identificaba con el año. El año era un círculo cerrado. Tenía un comienzo y un final, pero tenía también la particularidad de que podía renacer bajo la forma de un año nuevo. Con cada año nuevo venía a la existencia un tiempo nuevo, puro y santo, porque no estaba desgastado aún. Pero el tiempo renacía, recomenzaba, porque en cada año nuevo recreaba de nuevo el mundo. Hemos comprobado en el capítulo precedente la importancia considerable del mito cosmogónico, en tanto que modelo ejemplar de toda especie de creación y de construcción. Añadamos que la cosmogonía comporta igualmente la creación del tiempo. Más aún, como la cosmogonía es el arquetipo de toda creación, el tiempo cósmico que hace surgir la cosmogonía es el modelo ejemplar de todos los demás tiempos, es decir, de los tiempos específicos de las diversas categorías existentes. Expliquémonos para el hombre religioso de la estructura arcaica, toda creación, toda existencia comienza en el tiempo. Antes que una cosa exista, el tiempo que le corresponde no podía existir. Antes que el cosmos entrase en la existencia, no había tiempo cósmico. Antes que una determinada especie vegetal fuese creada, el tiempo que necesita ahora para brotar, producir fruto y parecer no existía. Por esta razón, toda creación es concebida como si tuviera lugar en el comienzo del tiempo, in principio. El tiempo surge con la primera aparición de una nueva categoría de existentes. He aquí por qué el mito desempeña un papel tan considerable. Como habremos de ver más adelante, es el mito lo que revela cómo ha llegado a la existencia una realidad. Repetición anual de la cosmogonía. Es el mito cosmogónico el que relata cómo vino a la existencia el cosmos. En Babilonia, en el curso de la ceremonia Akitú que se efectuaba en los últimos días del año y los primeros días del año nuevo, se recitaba solemnemente el poema de la creación, el Enuma Elish. Por la recitación ritual se reactualizaba el combate entre Marduk y el monstruo marino, Tiamat, que tuvo lugar ab origine
y que había puesto fin al caos con la victoria final del dios Marduk, había creado el cosmos con el cuerpo desgarrado de Tiamat y había creado al hombre con la sangre del demonio Kingu, el principal aliado de Tiamat, de que esta conmemoración de la creación era efectivamente una reactualización del acto cosmogónico. Tenemos la prueba tanto en los rituales como en las fórmulas pronunciadas en el curso de la ceremonia. En efecto, el combate entre Tiamat y Marduk era representado miméticamente por una lucha entre dos grupos de figurantes, por un ceremonial que reaparece entre los hititas, siempre en el cuadro del escenario dramático del Año Nuevo, entre los egipcios, y en Ras Shamra, la única entre dos grupos de figurantes, repetía el tránsito del caos al cosmos, actualizaba la cosmogonía. El acontecimiento mítico volvía a hacerse presente. Ojalá continúe venciendo a Tiamat y abreviando sus días, exclamaba el oficiante. El combate, la victoria y la creación habían tenido lugar en ese mismo instante, hic et nunc, puesto que el año nuevo es una reactualización de la cosmogonía, implica la reanudación del tiempo en su comienzo, es decir, la restauración del tiempo primordial, del tiempo puro, del que existía en el momento de la creación. Por esta razón, con ocasión del Año Nuevo, se procede a realizar purificaciones y a la expulsión de los pecados de los demonios o sencillamente de un chivo expiatorio, pues no se trata únicamente de la creación de la cesación efectiva de un cierto intervalo temporal y del principio del otro intervalo, sino de la abolición del pasado y del tiempo transcurrido. Tal es, por lo demás, el sentido de las purificaciones rituales, una combustión, una anulación de los pecados y de las faltas del individuo y de la comunidad en su conjunto, y no una simple purificación. El Nowruz, el Año Nuevo persa, conmemora el día en que tuvo lugar la creación del mundo o del hombre. El día de Nowruz se efectuaba la renovación de la creación, como se expresaba el historiador árabe al-Biruni. El rey proclamaba: «He aquí un nuevo día de un nuevo mes, de un nuevo año. Hay que renovar todo lo que el tiempo ha desgastado». El tiempo había desgastado al ser humano, a la sociedad, al cosmos, y este tiempo destructor era el tiempo profano. La duración propiamente dicha era preciso abolirla para reintegrar el momento mítico en que el mundo había venido a la existencia inmerso en un tiempo puro, fuerte y sagrado. La abolición del tiempo profano transcurrido se efectuaba por medio de ritos que significaban una especie de fin del mundo, la extinción de los fuegos, el retorno de las almas de los muertos, la confusión social del tipo de las Saturnales, la licencia erótica, las orgías, etc., simbolizaban la regresión del cosmos al caos. El último día del año, el universo se disolvía en las aguas primordiales. El monstruo marino Tiamat, símbolo de las tinieblas, de lo amorfo, de lo manifiesto, resucitaba y volvía de nuevo amenazador. El mundo que había existido durante todo un año desaparecía realmente, puesto que Tiamat estaba de nuevo ahí. El cosmos quedaba anulado y Marduk se veía obligado a crearlo una vez más, tras haber vencido de nuevo a Tiamat.
La significación de esta regresión periódica del mundo a una modalidad caótica era la siguiente: todos los pecados del año, todo lo que el tiempo había mancillado y desgastado, quedaba aniquilado en el sentido físico del término. Al participar simbólicamente en la aniquilación y en la recreación del mundo, el hombre era a su vez creado de nuevo, renacía porque comenzaba una existencia nueva en cada año nuevo. El hombre se sentía más libre y más puro, pues se había liberado del fardo de sus faltas y de sus pecados. Había reintegrado el tiempo fabuloso de la creación, es decir, un tiempo sagrado y fuerte, sagrado porque lo transfiguraba la presencia de los dioses, fuerte porque era el tiempo propio y exclusivo de la creación más gigantesca que se haya nunca efectuado, la del universo. Simbólicamente, el hombre se hacía contemporáneo de la cosmogonía, asistía a la creación del mundo. En el Oriente Próximo antiguo participaba incluso activamente en esta creación. Por ejemplo, los dos grupos antagonistas que representaban al dios y al monstruo marino. Es fácil de comprender por qué el recuerdo de este tiempo prestigioso obsesionaba al hombre religioso, por qué se esforzaba periódicamente por incorporarse a él. In illo tempore. Los dioses habían mostrado el apogeo de su poderío. La cosmogonía es la suprema manifestación divina, el gesto ejemplar de fuerza, de sobreabundancia y de creatividad. El hombre religioso está sediento de lo real. Por todos sus medios se esfuerza por instalarse en la fuente de la realidad primordial, cuando el mundo estaba in statu nascendi. Regeneración por retorno al tiempo original. Todo esto merece un desarrollo, pero de momento hay dos elementos que deben retener nuestra atención. 1. Por la repetición anual de la cosmogonía, el tiempo se regeneraba, recomenzaba en tanto que tiempo sagrado, pues coincidía con el illud tempus, en que el mundo había venido por vez primera a la existencia. 2. Participando ritualmente en el fin del mundo y en su recreación, el hombre se hacía contemporáneo del illud tempus, nacía por tanto de nuevo, recomenzaba su existencia con la reserva de fuerzas vitales intacta, tal como lo había estado en el momento de su nacimiento. Estos hechos son importantes, nos desvelan el secreto del comportamiento del hombre religioso con respecto al tiempo, puesto que el tiempo sagrado y fuerte es el tiempo del origen, el instante prodigioso en que una realidad ha sido creada o se ha manifestado plenamente por vez primera. El hombre se esforzará por incorporarse periódicamente a ese tiempo original. Esta reactualización ritual del illud tempus, de la primera epifanía de una realidad, está en la base de todos los calendarios sagrados. La festividad no es la conmemoración de un acontecimiento mítico y por tanto religioso, sino su reactualización. El tiempo del origen por excelencia es el tiempo de la cosmogonía, el instante en que apareció la realidad más vasta, el mundo. Por esta razón, como hemos visto en el capítulo precedente, la cosmogonía sirve de modelo ejemplar a toda creación, a toda clase de hacer. Por la misma razón, el tiempo cosmogónico sirve de modelo a todos los tiempos sagrados, pues si el tiempo sagrado es aquel en que todos los dioses se han manifestado y han creado, es evidente que la manifestación divina más completa
y la más gigantesca creación es la creación del mundo. El hombre religioso reactualiza pues la cosmogonía no sólo todas las veces que crea cualquier cosa, sino también cuando quiere asegurar un reino feliz a un nuevo soberano, o le es preciso salvar las cosechas comprometidas, o llevar con éxito una guerra, una expedición marítima, etc. Pero sobre todo, donde la recitación ritual del mítico cosmogónico desempeña un importante papel, es en las curaciones en las que se persigue la regeneración del ser humano. En Fiji, el ceremonial de la instalación de un nuevo soberano se llama creación del mundo, y el mismo ceremonial se repite para salvar las cosechas comprometidas. Tal vez es en Polinesia donde se encuentra la más vasta aplicación ritual del mito cosmogónico. Las palabras que lo pronunciara in illo tempore para crear el mundo se han convertido en fórmulas rituales. Los hombres las repiten en múltiples ocasiones para fecundar una matriz estéril, para curar tanto las enfermedades del cuerpo como las del espíritu, para prepararse para la guerra, también en la hora de la muerte o para estimular la inspiración poética. El mito cosmogónico sirve así a los polinesios de modelo arquetípico de todas las creaciones, cualquiera que sea el plano en que éstas se efectúan, biológico, psicológico, espiritual, pero puesto que la recitación ritual del mito cosmogónico implica la reactualización de este acontecimiento primordial, se deduce que aquel para quien se recita queda proyectado mágicamente al comienzo del mundo y se convierte en contemporáneo de la cosmogonía. Se trata para él de un retorno al tiempo del origen, cuya finalidad terapéutica es la de comenzar una vez más la existencia, el nacer simbólicamente de nuevo. La concepción subyacente en estos ritos de curación parece ser la siguiente: la vida no puede repararse sino tan solo recrearse por la repetición simbólica de la cosmogonía, pues la cosmogonía es el modelo ejemplar de toda creación. Se comprende mejor aún la función regeneradora del retorno al tiempo del origen cuando se examina más de cerca la terapéutica arcaica, como por ejemplo la de los Naki, pueblo tibeto-birmano que vive en el sudeste de China, provincia del Yunnan. El ritual de curación consiste propiamente hablando en la recitación solemne del mito de la creación del mundo, seguido de los mitos referentes al origen de las enfermedades, provocadas por la cólera de las serpientes y de la aparición del primer chamán que trajo a los humanos los medicamentos necesarios. Casi todos los rituales evocan el comienzo, el tiempo mítico en el que el mundo no existía aún. En el comienzo, en el tiempo en que los cielos, el sol, la luna, los astros, los planetas y la tierra no habían aparecido todavía, cuando aún nada había aparecido, etc. Sigue la cosmogonía y la aparición de las serpientes, en el tiempo en que apareció el cielo, el sol, la luna, los astros y los planetas y la tierra se esparcieron, cuando las montañas, los valles, los árboles y las rocas aparecieron en este momento, aparecieron los nagas y los dragones, etc. Se relata a continuación el nacimiento del primer curador y la aparición de medicamentos, y se añade: hay que contar el origen del remedio, de lo contrario no se puede hablar de él. Lo que interesa subrayar en relación con estos cantos mágicos de fin medicinal es que el mito del origen de los remedios está siempre incorporado al mito cosmogónico.
En las terapéuticas primitivas y tradicionales, un remedio no resulta eficaz hasta no haberse mencionado ritualmente su origen ante el enfermo. Gran número de encantamientos del Oriente Próximo y de Europa contienen la historia de la enfermedad o del demo que la provoca y evocan el momento mítico en que una divinidad o santo ha logrado dominar el mal. La eficacia terapéutica del encantamiento reside en el hecho de que, pronunciado ritualmente, reactualiza el tiempo mítico del origen, tanto el origen del mundo como el origen de la enfermedad y de su tratamiento. No obstante, parece que el mito del origen es una imagen del mito cosmogónico, pues este es ejemplar para todos los orígenes. Por eso en los encantamientos terapéuticos en ocasiones el mito cosmogónico precede al mito del origen y se mezcla con él. Así, por ejemplo, un encantamiento asirio contra el dolor de muela recuerda de que después de que el dios Anu hubo hecho los cielos hicieron la tierra hizo los ríos hicieron los canales hicieron los estanques, y los estanques hicieron el gusano. El gusano se dirigió en lágrimas a los dioses Shamash y Ea, y les pidió algo para comer que le diera algo para destruirlo. Los dioses le ofrecieron frutos, pero el gusano les pidió dientes humanos. Por haber hablado así, gusano, que Ea te despedace con su mano poderosa. Nos encontramos aquí, en el primer lugar, en la creación del mundo, en segundo, con el nacimiento del gusano y de la enfermedad, y en tercer lugar, con la curación primordial, la destrucción del gusano por Ea. El tiempo festivo y la estructura de las fiestas. El tiempo del origen de una realidad, es decir, el tiempo fundado por su primera aparición, tiene un valor y una función ejemplar. Por esta razón, el hombre se esfuerza por reactualizarlo periódicamente por medio de rituales apropiados. Mas la primera manifestación de una realidad equivale a su creación por los seres divinos o semidivinos. Reencontrar el tiempo del origen implica, por consiguiente, la repetición ritual del acto creador de los dioses. La reactualización periódica de los actos creadores efectuada por los seres divinos in illo tempore constituye el calendario sagrado, el conjunto de fiestas. Una fiesta se desarrolla siempre en el tiempo original, y precisamente es esta reintegración del tiempo original y sagrado lo que diferencia el comportamiento humano durante las fiestas del comportamiento de antes o después de ella. En muchos casos se entregan los hombres durante la fiesta a los mismos actos que en los intervalos no festivos. El hombre religioso cree que vive entonces en otro tiempo, que ha logrado reencontrar el Illud Tempus mítico. Durante las ceremonias totémicas anuales del tipo Inti-Chi-Uuma, los australianos Arunta reemprenden el itinerario seguido por el antepasado mítico del clan, en la época mítica de Al-Cheringa, literalmente tiempo del sueño. Se detienen en los innumerables lugares donde se detuvo el antepasado y repiten los mismos gestos que hizo in illo tempore. Durante toda la ceremonia ayunan, no llevan armas y se abstienen de todo contacto con sus mujeres o con los miembros de otros clanes. Están completamente inmersos en el tiempo del sueño. Las fiestas celebradas anualmente en la isla polinesia de Tikopía reproducen las obras de los dioses, los actos por los cuales en los tiempos míticos los dioses modelaron el mundo tal como es hoy. El tiempo festivo en el que se vive durante las ceremonias
se caracteriza por ciertas prohibiciones, tabú, nada de ruido, de juego, de danza. El tránsito del tiempo profano al tiempo sagrado se indica por el corte ritual de un trozo de madera en dos. Las múltiples ceremonias que constituyen las fiestas periódicas y que para repetirlo no son sino la reiteración de gestos ejemplares de los dioses, no se distinguen aparentemente de las actividades normales. Se trata de reparaciones rituales de barcos, de ritos relativos al cultivo de plantas alimenticias, de restauración de santuarios, pero en realidad todas estas actividades ceremoniales se diferencian de los mismos trabajos ejecutados en el tiempo ordinario por el hecho de no revertir más que sobre algunos objetos que constituyen de algún modo los arquetipos de sus clases respectivas y también por desarrollarse las ceremonias en una atmósfera embebida de lo sagrado. En efecto, los indígenas tienen conciencia de reproducir en los más mínimos detalles los actos ejemplares de los dioses, tal como éstos los ejecutaron en hilo tempore. Así, periódicamente el hombre religioso se hace contemporáneo de los dioses en la medida en que reactualiza el tiempo primordial en el que se cumplieron las obras divinas. En estas civilizaciones primitivas, todo lo que hace el hombre tiene su modelo transhumano. Incluso fuera del tiempo festivo, sus gestos imitan los modelos ejemplares fijados por los dioses y los antepasados míticos, pero esta imitación corre peligro de hacerse cada vez más incorrecta. El modelo corre el peligro de ser desfigurado o incluso olvidado. La reactualización periódica de los gestos divinos. Las fiestas religiosas están ahí para volver a enseñar a los hombres la sacralidad de los modelos, la reparación ritual de barcos o el cultivo ritual del yam no se parecen ya a las operaciones similares efectuadas fuera de los rituales sagrados. Son más exactas, están más próximas a los modelos divinos y por otra parte son rituales, es decir, su intención es religiosa. Se hace ceremonialmente la reaparición de una barca, no porque tenga necesidad de ser reparada, sino porque en la época mítica los dioses enseñaron a los hombres cómo se reparaban las barcas. No se trata ya de una operación empírica, sino de un acto religioso, de una imitatio Dei. El objeto de la reparación ya no es uno de los múltiples objetos que constituyen la clase, las barcas, sino un arquetipo mítico, la barca misma que los dioses han manipulado in hilo tempore. Por consiguiente, el tiempo en el que se efectúa la reaparición ritual de las barcas enlaza con el tiempo primordial. Es el tiempo mismo en el que operaban los dioses. Bien, es verdad que no todos los tipos de fiestas periódicas pueden reducirse al ejemplo que acabamos de examinar, pero no es la morfología de las fiestas la que nos interesa, sino la estructura del tiempo sagrado actualizado en las fiestas. Ahora bien, se puede decir del tiempo sagrado que es siempre el mismo, que es una serie de eternidades. Cualquiera que sea la complejidad de una fiesta religiosa, se trata siempre de un acontecimiento sagrado que tuvo lugar ab origine y que se hace presente ritualmente. Los participantes se hacen contemporáneos del acontecimiento mítico. En otros términos, salen de su tiempo histórico, es decir, el tiempo constituido por la suma de acontecimientos profanos, personales e interpersonales, y enlazan con el tiempo primordial que siempre es el mismo, que pertenece a la eternidad. El hombre religioso desemboca periódicamente en el tiempo mítico y sagrado, reencuentra el tiempo del origen, el que no transcurre porque no participa en la duración temporal profana,
por estar constituido por un eterno presente indefinidamente recuperable. El hombre religioso siente la necesidad de sumergirse periódicamente en ese tiempo sagrado e indestructible. Para él es el tiempo sagrado lo que hace posible el otro tiempo ordinario, la duración profana en la cual se desarrolla toda existencia humana. Es el eterno presente del acontecimiento mítico lo que hace posible la duración profana de los acontecimientos históricos. Para poner un solo ejemplo, fue la hierogamía divina que tuvo lugar in nihilo tempore lo que hizo posible la unión sexual humana. La unión entre el Dios y la diosa acontece en un instante atemporal, en un presente eterno. Las uniones sexuales entre los humanos, cuando no son rituales, se desarrollan en la duración en el tiempo profano. El tiempo sagrado, mítico, fundamenta asimismo el tiempo existencial, histórico, pues es un modelo ejemplar. En suma, gracias a los seres divinos o semidivinos, todo ha venido a la existencia. El origen de las realidades y de la vida misma es religioso. Se puede cultivar y consumir corrientemente el yam porque periódicamente se cultiva y se concibe de una manera ritual. Se puede cumplir estos ritos porque los dioses los han revelado in nihilo tempore, cuando crearon al hombre y el yam, y mostraron a los hombres cómo se debe cultivar y consumir esta planta alimenticia. En la fiesta se reencuentra plenamente la dimensión sagrada de la vida. Se experimenta la santidad de la existencia humana en tanto que creación divina. El resto del tiempo se está siempre expuesto a olvidar lo que es fundamental, que la existencia no viene dada por lo que los modernos llaman naturaleza, sino que es creación de los otros, los dioses o los seres semidivinos. Por el contrario, las fiestas restituyen la dimensión sagrada de la existencia, reenseñando cómo los dioses o los antepasados míticos han creado al hombre y le han enseñado los diversos comportamientos sociales y los trabajos prácticos. Desde cierto punto de vista, esta salida periódica del tiempo histórico y sobre todo las consecuencias que tienen para la existencia global del hombre religioso puede parecer como un rechazo de la libertad creadora. Se trata en suma de un retorno in nihilo tempore a un pasado mítico que nada tiene de histórico. Se podría concluir que esta eterna repetición de los gestos ejemplares revelados por los dioses ab origine se opone a todo progreso humano y paraliza toda espontaneidad creadora. Tal conclusión está en parte justificada, en parte solamente pues el hombre religioso, incluso el más primitivo, no rechaza por principio el progreso, lo acepta, pero confiriéndole un origen y una dimensión divina. Todo lo que en la perspectiva moderna nos parece que ha señalado progreso de cualquier naturaleza social, cultural, técnico en comparación con una situación anterior, todo eso lo asumieron las diversas sociedades primitivas en el transcurso de su larga historia como nuevas revelaciones divinas. Dejaremos de momento este aspecto del problema. Lo importante aquí es comprender la significación religiosa de esta repetición de los gestos divinos. Ahora bien, parece evidente que si el hombre religioso siente la necesidad de producir indefinidamente los mismos gestos ejemplares, es que aspira a vivir y se esfuerza por vivir en estrecho contacto con sus dioses. El periódico. Hacerse contemporáneo de los dioses. Al estudiar en el capítulo anterior el simbolismo cosmológico de las ciudades, de los templos y las casas, hemos mostrado que dicho simbolismo es solidario de la idea de un centro del mundo.
La experiencia religiosa implicada en el simbolismo del centro parece ser la siguiente. El hombre desea situarse en un espacio abierto hacia lo alto, en comunicación con el mundo divino. Vivir junto a un centro del mundo equivale en suma a vivir en la mayor proximidad posible de los dioses. Descúbrese el mismo deseo de aproximarse a los dioses cuando se analiza la significación de las fiestas religiosas. Reintegrar el tiempo sagrado del origen significa hacerse contemporáneo de los dioses, es decir, vivir en su presencia, aun cuando esta presencia sea misteriosa, en el sentido de que no siempre es visible. La intencionalidad descubierta en la experiencia del espacio y del tiempo sagrados revela el deseo de reintegrar una situación primordial, aquella en la que los dioses y los antepasados míticos estaban presentes, estaban en trance de crear el mundo, de organizarlo o de revelar a los humanos los fundamentos de la civilización. Esta situación primordial no es de orden histórico, no se puede calcular cronológicamente. Se trata de una anterioridad mítica del tiempo del origen, de lo que aconteció al comienzo, in principio. Ahora bien, al comienzo lo que acontecía era esto. Los seres divinos o semidivinos desarrollaron su actividad sobre la tierra. La nostalgia de los orígenes es pues una nostalgia religiosa. El hombre desea reencontrar la presencia activa de los dioses, desea asimismo vivir en un mundo tan fresco, puro y fuerte como salió de las manos del Creador. Es la nostalgia de la perfección de los comienzos lo que explica en gran parte el retorno periódico, in illo tempore. En términos cristianos, podría decirse que se trata de una nostalgia del paraíso, aunque al nivel de las culturas primitivas el contexto religioso e ideológico sea muy otro que en el judeocristianismo. Mas el tiempo mítico que se aspira a reactualizar periódicamente es un tiempo santificado por la presencia divina y se puede decir que el deseo de vivir en la presencia divina y en un mundo perfecto, porque acaba de nacer, corresponde a la nostalgia de una situación paradisíaca. Como hemos señalado anteriormente, ese deseo del hombre religioso de retroceder periódicamente hacia atrás, su esfuerzo por reintegrar una situación mítica, la que había en principio, puede parecer insoportable y humillante a los ojos de un moderno. Nostalgia semejante conduce fatalmente a la repetición continua de un número limitado de gestos y de comportamientos. Hasta cierto punto se puede incluso decir que el hombre religioso, sobre todo el de las sociedades primitivas, es por excelencia un hombre paralizado por el mito del eterno retorno. Un psicólogo moderno sentiría la tentación de descubrir en un comportamiento de esa índole la angustia ante el riesgo de la novedad, la negativa de asumir la responsabilidad de una existencia auténtica e histórica, la nostalgia de una situación paradisíaca precisamente porque es embrionario y está insuficientemente desligada de la naturaleza. El problema es demasiado complejo para abordarlo aquí. Rebasa por lo demás nuestro propósito, pues implica el problema de la oposición entre el hombre moderno y el hombre premoderno. Observemos, sin embargo, que sería un error el creer que el hombre religioso de las sociedades primitivas y arcaicas se niega a asumir la responsabilidad de una existencia auténtica. Por el contrario, según hemos visto y habremos de ver,
asume valerosamente responsabilidades enormes, por ejemplo, la de colaborar en la creación del cosmos, la de crear su propio mundo, la de asegurar la vida de las plantas y de los animales, etc. Pero se trata de otro tipo de responsabilidad que aquellas que nos parecen las únicas auténticas y valederas. Se trata de una responsabilidad en el plano cósmico, a diferencia de las responsabilidades de orden moral, social o histórico, las únicas que conocen las civilizaciones modernas. En la perspectiva de la existencia profana, el hombre no reconoce otra responsabilidad que la que tiene con respecto a sí mismo y con respecto a la sociedad. Para él, el universo no constituye propiamente hablando un cosmos, una unidad viva y articulada. Para él es pura y simplemente la suma de las reservas materiales y de las energías físicas del planeta, y la gran preocupación del hombre moderno estriba en no agotar torpemente los recursos económicos del globo. En cambio, existencialmente el primitivo se sitúa siempre en un contexto cósmico. Su experiencia personal no está falta de autenticidad ni de profundidad, pero por expresarse en un lenguaje que no es familiar, semeja a los ojos de los modernos inauténtica o infantil. Volviendo a nuestro propósito inmediato, no tenemos fundamento alguno para interpretar el retorno periódico al tiempo sagrado del origen como un rechazo del mundo real y una evasión al ensueño y a lo imaginario. Por el contrario, se deja ver aquí también la obsesión ontológica, esa característica esencial del hombre de las sociedades primitivas y arcaicas. Pues en resumidas cuentas, desear reintegrar el tiempo del origen significa desear también reencontrar la presencia de los dioses y recuperar el mundo fuerte, fresco y puro, tal como era en nihilo tempore. Se trata a la vez de una sed de lo sagrado y de una nostalgia del ser. En el plano existencial, esta experiencia se traduce en la certidumbre de poder recomenzar periódicamente la vida con el mayor número de oportunidades. Se trata, en efecto, no sólo de una visión optimista de la existencia, sino también de una adhesión total al ser. Por todos sus comportamientos, el hombre religioso proclama que no cree más que en el ser, que su participación en el ser se le garantiza la revelación primordial de la que es custodio. La suma de las revelaciones primordiales está constituida por sus mitos. Mito igual modelo ejemplar. El mito relata una historia sagrada, es decir, un acontecimiento primordial que tuvo lugar en el comienzo del tiempo, ab inicio. Mas relatar una historia sagrada equivale a revelar un misterio, pues los personajes del mito no son seres humanos, son dioses o seres civilizadores, y por esta razón su gesta constituye misterios. El hombre no lo podría conocer si no le hubieran sido revelados. El mito es, pues, la historia de lo acontecido en nihilo tempore, el relato de lo que los dioses o los seres divinos hicieron al principio del tiempo. Decir un mito consiste en proclamar lo que acaeció ab origine. Una vez dicho, es decir, revelado, el mito pasa a ser verdad apodíctica, fundamenta la verdad absoluta. Así es porque está dicho que es así, declaran los esquimales Netzilik para justificar lo bien fundadas que están sus historias sagradas y sus tradiciones religiosas. El mito proclama la aparición de una nueva situación cósmica
o de un acontecimiento primordial. Consiste siempre en el relato de una creación. Se cuenta cómo se efectuó algo, cómo comenzó a ser. He aquí la razón que hace al mito solidario de la ontología. No habla sino de realidades, de lo que sucedió realmente, de lo que se ha manifestado plenamente. Se trata evidentemente de realidades sagradas, pues lo sagrado es lo real por excelencia. Nada perteneciente a la esfera de lo profano participa en el ser, ya que lo profano no ha recibido un fundamento ontológico del mito, carece de modelo ejemplar. Como hemos de ver más adelante, el trabajo agrícola es un trabajo revelado por los dioses o por los héroes civilizadores. También constituye un acto a la vez real y significativo. Comparémoslo con el trabajo agrícola en una sociedad desacralizada. Aquí se ha convertido en un acto profano, cuya única justificación es el beneficio económico. Se trabaja la tierra para explotarla, se persigue el alimento y la ganancia. Despojado del simbolismo religioso, el trabajo agrícola se hace a la vez opaco y extenuante. No revela significación alguna, no depara abertura alguna hacia lo universal, hacia el mundo del espíritu. Ningún dios, ningún héroe civilizador ha revelado nunca un acto profano. Todo lo que los dioses o los antepasados han hecho, es decir, todo lo que los mitos refieren de su actividad creadora, pertenecen a la esfera de lo sagrado y por consiguiente participa en el ser. Por el contrario, lo que los hombres hacen por su propia iniciativa, lo que hacen sin modelo mítico, pertenece a la esfera de lo profano. Por tanto, es una actividad vana e ilusoria, a fin de cuentas irreal. Cuanto más religioso es el hombre, mayor es el acervo de modelos ejemplares de que dispone para sus modos de conducta y sus acciones. O mejor dicho, cuanto más religioso es, tanto más se inserta en lo real y menos es el riesgo que corre de perderse en acciones no ejemplares, subjetiva y en suma aberrantes. Hay un aspecto en el mito que merece la pena subrayar de un modo particular. El mito revela la sacralidad absoluta porque relata la actividad creadora de los dioses, desvela la sacralidad de su obra. En otros términos, el mito describe las diversas y a veces dramáticas irrupciones de lo sagrado en el mundo. Por esta razón, entre muchos primitivos, los mitos no pueden recitarse indiferentemente en cualquier lugar y momento, sino tan solo en las estaciones más ricas ritualmente, otoño, invierno, o en el intervalo de las ceremonias religiosas. En una palabra, en un lapso sagrado. Y es la irrupción de lo sagrado en el mundo referido por el mito lo que realmente fundamenta el mundo. Todo mito muestra cómo ha venido a la existencia una realidad, sea esta la realidad total, el cosmos o tan solo un fragmento de ella, una isla, una especie vegetal, una institución humana. Al narrar cómo han venido las cosas a la existencia, se les da una explicación y se responde indirectamente a otra pregunta. ¿Por qué han venido a la existencia? El por qué está siempre imbricado en el cómo, y esto por la simple razón de que al referir cómo ha nacido una cosa, se revela la irrupción de lo sagrado en el mundo, causa última de toda existencia real. Por otra parte, el ser, toda creación, obra divina y por tanto irrupción de lo sagrado, representa asimismo una
irrupción de energía creadora en el mundo. Toda creación estalla de plenitud. Los dioses crean por exceso de potencia, por desbordamiento de energía. La creación se hace por acrecentamiento de sustancia ontológica. Por esta razón, el mito que refiere esta ontofanía sagrada, esta manifestación victoriosa de plenitud de ser, se erige en modelo ejemplar de todas las actividades humanas. Solo él revela lo real, lo sobreabundante, lo eficaz. Debemos hacer lo que los dioses hicieron al principio, dice un texto indio, Shatapatha Brahmana 7. Así lo hicieron los dioses, así lo hacen los hombres, añade Taittiriya Brahmana 1. La función magistral del mito es, pues, la de fijar los modelos ejemplares de todos los ritos y de todas las actividades humanas significativas: alimentación, sexualidad, trabajo, educación, etc. Al comportarse en cuanto ser humano plenamente responsable, el hombre imita los gestos ejemplares de los dioses, repite sus acciones. Trátese de una simple función fisiológica como la alimentación o de una actividad social, económica, cultural, militar, etc. En Nueva Guinea, múltiples mitos hablan de largos viajes por el mar, proporcionando así modelos a los actuales navegantes, pero también modelos para todas las demás actividades. Trátese de amor, de guerra, de pesca, de provocar la lluvia o de lo que sea. El relato proporciona precedentes a los diferentes momentos de la construcción de un barco, por los tabúes sexuales que ésta implica, etc. El capital que se da a la mar personifica al héroe mítico Aorí. Lleva el traje que Aorí llevaba según el mito. Tiene como él el rostro ennegrecido y porta en los cabellos un lob semejante al Aorí quitó de la cabeza de Ibiri. Danza en la plataforma y abre los brazos como Aorí desplegaba sus alas. Un pescador me dice que cuando iba a disparar flechas a los peces se tenía por Kibabía en persona. No impetraba el favor ni la ayuda de este héroe mítico, se identificaba con él. Este simbolismo de los precedentes míticos se reencuentra en otras culturas primitivas. A propósito de los Karuk de California, J. P. Harrington escribe: todo lo que hacía el Karuk lo llevaba a cabo por el hecho de que los Igareyaps, según se creía, habían dado ejemplo de ello en los tiempos míticos. Tales Ixareyaps eran las gentes que habitaban en América antes de la llegada de los indios. Los Karuk modernos, por no saber cómo verter esta palabra, proponen traduccionales tales como los príncipes, los jefes, los ángeles. No permanecieron con ello salvo el tiempo necesario para darles a conocer y poner en funcionamiento todas las costumbres, diciendo a cada paso a los Karuk: he aquí cómo harán los humanos. Sus actos y sus palabras todavía los refieren hoy y los citan las fórmulas mágicas de los Karuk. Esta fiel repetición de los modelos divinos tiene un doble significado. 1. Por una parte, al imitar a los dioses, el hombre se mantiene en lo sagrado y por consiguiente en la realidad. Por otra, gracias a la reactualización ininterrumpida de los gestos divinos ejemplares, el mundo se santifica. El comportamiento religioso de los hombres contribuye a mantener la santidad del mundo. Reactualizar los mitos. No carece de interés el observar que el hombre religioso asume una humanidad que tiene un modelo transhumano trascendente. Solo se reconoce verdaderamente hombre en la medida en que imita a los dioses, a los héroes civilizadores
o a los antepasados míticos. En resumen, el hombre religioso aspira a ser distinto de lo que encuentra que es en el plano de su experiencia profana. El hombre religioso no se da, se hace a sí mismo, aproximándose a los modelos divinos. Estos modelos, como hemos dicho, los conservan los mitos, los conservan la historia de los gestos divinos. Por consiguiente, el hombre religioso también se considera hecho por la historia como el hombre profano, pero la única historia que le interesa es la historia sagrada, revelada por los mitos, la de los dioses. En tanto que el hombre profano pretende estar constituido únicamente por la historia humana, es decir, precisamente por esa suma de actos que para el hombre religioso no ofrecen ningún interés por carecer de modelos divinos. Preciso es subrayarlo, desde el principio el hombre religioso sitúa su propio modelo a alcanzar en el plano transhumano, en el plano que le ha sido revelado por los mitos. No se llega a ser verdadero hombre salvo conformándose a las enseñanzas de los mitos, salvo imitando a los dioses. Añadamos que semejante imitatio Dei implica a veces para los primitivos una responsabilidad muy grave. Hemos visto que ciertos sacrificios sangrientos hallan su justificación en un acto divino primordial. In illo tempore, el Dios ha matado al monstruo marino y despedazado su cuerpo a fin de crear el cosmos. El hombre repite ese sacrificio sangriento, a veces incluso humano, cuando ha de construir un pueblo, un templo o simplemente una casa. Lo que pueden ser las consecuencias de la imitatio Dei se desprende con harta claridad de las mitologías y de los rituales de numerosos pueblos primitivos. Para poner solo un ejemplo, según los mitos de los paleocultivadores, el hombre ha llegado a ser lo que actualmente es: moral, sexualizado y condenado al trabajo, a consecuencia de un homicidio primordial. Antes de la época mítica, un ser divino, con mucha frecuencia una mujer o una muchacha, a veces un niño o un hombre, se ha dejado inmolar para que los tubérculos o los árboles frutales pudieran brotar de su cuerpo. Este primer asesinato cambió radicalmente el modo de ser de la existencia humana. La inmolación del ser divino instauró tanto la necesidad de la alimentación como la fatalidad de la muerte. Y como secuela, la sexualidad, único medio de asegurar la continuidad de la vida. El cuerpo de la divinidad inmolada se transformó en alimento. Su alma descendió bajo tierra, donde fundó el país de los muertos. A. E. Jensen, que ha consagrado a este tipo de divinidades, que denomina divinidades Dema, un estudio importante, ha demostrado muy bien que al alimentarse o al fallecer el hombre participa en la existencia de los Dema. Para todos estos pueblos paleocultivadores lo esencial consiste en evocar periódicamente el acontecimiento primordial que fundó la actual condición humana. Toda su vida religiosa es una conmemoración, una rememoración, el recuerdo reactualizado por los ritos, por la reiteración del homicidio primordial. Desempeña un papel decisivo. Es preciso cuidarse muy bien de no olvidar lo que pasó in illo tempore. El verdadero pecado es el obvio. La joven que después de su primera menstruación permanece 3 días en una cabaña a oscuras, sin hablar con nadie, se comporta así porque la hija mítica asesinada al transformarse en luna permaneció 3 días en las tinieblas. Si la joven catamenial quebranta el tabú del silencio y habla,
se hace culpable del olvido de un acontecimiento primordial. La memoria personal no entra en juego. Lo que cuenta es el rememorar el acontecimiento mítico, el único digno de interés, porque es el único creador. Al mito primordial le corresponde el conservar la verdadera historia, la historia de la condición humana. En él hay que buscar y reencontrar los principios y paradigmas de toda conducta. Es en este estado de cultura donde se encuentra el canibalismo ritual. La gran preocupación del caníbal parece ser de esencia metafísica. No debe olvidar lo que ocurrió in illo tempore. Bollard y Jensen lo han mostrado con claridad meridiana al inmolar y devorar las cerdas con motivo de las fiestas, al comer las primicias de la recolección de los tubérculos. Lo que se está haciendo es comer el cuerpo divino, lo mismo que en los festines canibalescos, sacrificios de cerdas, caza de cabezas y canibalismos son solidarios simbólicamente de la recolección de los tubérculos o de los cocos. A Bollard le corresponde el mérito de haber deducido al mismo tiempo que el sentido religioso de la antropofagia la responsabilidad humana asumida por el caníbal. La planta alimenticia no se da en la naturaleza, es el producto de un asesinato, pues así se creó en el albor de los tiempos. La caza de cabezas, los sacrificios humanos, el canibalismo, los ha aceptado el hombre al objeto de hacerse cargo de la vida de las plantas. Bollard ha insistido con razón en ello. El caníbal asume su responsabilidad en el mundo. El canibalismo no es un comportamiento natural del hombre primitivo. Tampoco se sitúa por lo demás en los niveles más arcaicos de cultura, sino un comportamiento cultural basado en una concepción religiosa de la vida. Para que el mundo vegetal sobreviva, el hombre ha de matar y ser matado. Debe además asumir la sexualidad hasta sus límites extremos, la orgía. Una canción abisinia los proclama: la que no haya engendrado todavía, que engendre; el que no haya todavía matado, que mate. Es una forma de decir que los dos sexos están condenados a asumir su destino. No se debe olvidar, antes de emitir un juicio sobre el canibalismo, que lo fundaron seres sobrenaturales, pero lo fundaron para permitir a los humanos asumir una responsabilidad en el cosmos, para ponerlos en situación de velar por la continuidad de la vida vegetal. Trátase, pues, de una responsabilidad de orden religioso. Los caníbales Huitoto lo afirman. Nuestras tradiciones están siempre vivas entre nosotros, incluso cuando no danzamos, pero trabajamos tan solo para poder danzar. Las danzas consisten en la reiteración de todos los acontecimientos místicos y por tanto también del primer asesinato seguido de antropofagia. Hemos traído a colación este ejemplo para mostrar que tanto entre los primitivos como en las civilizaciones paleoorientales, la imitatio Dei no se concibe de manera idílica, sino que implica una terrible responsabilidad humana. Al juzgar una sociedad salvaje, no hay que perder de vista que incluso los actos más bárbaros y los comportamientos más aberrantes tienen modelos transhumanos, divinos. Problema muy diferente que no abordaremos aquí es el de saber por qué y a consecuencia de qué degradaciones e incomprensiones degeneran ciertos comportamientos religiosos y se hacen aberrantes. Lo que interesa subrayar aquí es que el hombre religioso quería y creía imitar a sus dioses, incluso cuando se dejaba arrastrar a acciones que rayaban en la demencia, la torpeza o el crimen. Historia sagrada
Historia, historicismo. Recapitulemos. El hombre religioso conoce dos clases de tiempo, profano y sagrado, una duración evanescente y una serie de eternidades recuperables periódicamente durante las fiestas que constituyen el calendario sagrado. El tiempo litúrgico del calendario se desarrolla en círculo cerrado. Es el tiempo cósmico del año, santificado por las obras de los dioses. Y puesto que la obra divina más grandiosa ha sido la creación del mundo, la conmemoración de la cosmogonía desempeña un papel importante en muchas religiones. El año nuevo coincide con el primer día de la creación. El año es la dimensión temporal del cosmos. Se dice el mundo ha pasado cuando ha transcurrido un año. Cada año nuevo se reitera la cosmogonía, se recrea el mundo y con ello se crea también el tiempo. Es regenerado comenzándolo de nuevo. Sirve también el mito cosmogónico de modelo ejemplar a toda creación, a toda construcción, y se emplea asimismo como medio ritual de curación. Al hacerse simbólicamente contemporáneo de la creación, se reintegra la plenitud primordial. El enfermo se cura porque recomienda su vida con un acopio intacto de energía. La fiesta religiosa es la reactualización de un acontecimiento primordial, de una historia sagrada, cuyos protagonistas son los dioses o los seres semidivinos. Ahora bien, la historia sagrada es referida por los mitos, por consiguiente los participantes en la fiesta se hacen contemporáneos de los dioses y de los seres semidivinos. Viven en el tiempo primordial santificado por la presencia y la actividad de los dioses. El calendario sagrado regenera periódicamente el tiempo porque lo hace coincidir con el tiempo del origen, el tiempo fuerte y puro, la experiencia religiosa de las fiestas, es decir, la participación en lo sagrado, permite a los hombres vivir periódicamente en la presencia de los dioses. De ahí la importancia capital de los mitos en las religiones premosaicas, pues los mitos relatan los gestas de los dioses y estos gestas constituyen los modelos ejemplares de todas las actividades humanas. En la medida en que imita a sus dioses, el hombre religioso vive en el tiempo del origen, el tiempo mítico. Se sale de la duración profana para enlazar con un tiempo inmóvil con la eternidad. Dado que los mitos constituyen su historia santa, el hombre religioso de las sociedades primitivas ha de cuidarse bien y de no olvidarlos. Al reactualizar los mitos, se aproxima a sus dioses y comparte su santidad. Pero hay también historias divinas trágicas y el hombre asume una gran responsabilidad ante sí mismo y ante la naturaleza al reactualizarlas periódicamente. El canibalismo ritual, por ejemplo, es secuela de una concepción religiosa trágica. En resumen, por la reactualización de sus mitos, el hombre religioso se esfuerza por aproximarse a los dioses y por participar en el ser. La imitación de los modelos ejemplares divinos expresa a la vez su deseo de santidad y su nostalgia ontológica. En las religiones primitivas y arcaicas, la eterna repetición de los gestos divinos se justifica en tanto que imitatio Dei. El calendario sagrado recoge anualmente las mismas fiestas, la conmemoración de los mismos acontecimientos míticos. Propiamente hablando, el calendario sagrado se presenta como el eterno retorno de un número limitado de gestos divinos, y esto es cierto no solo en las religiones primitivas, sino también en las demás religiones.
Por todas partes, el calendario de las fiestas constituye un retorno periódico de la misma situación primordial y por consiguiente la reactualización del tiempo sagrado. Para el hombre religioso, la reactualización de los mismos acontecimientos míticos constituye su mayor esperanza. En cada reactualización reencuentra la oportunidad de transfigurar su existencia y hacerla semejante al modelo divino. En una palabra, para el hombre religioso de las sociedades primitivas y arcaicas, la eterna repetición de gestos ejemplares y el eterno reencuentro con el mismo tiempo mítico del origen, santificado por los dioses, no implica en absoluto una visión pesimista de la vida. Antes bien, gracias a dicho eterno retorno a las fuentes de lo sagrado y de lo real, le parece que se salva la existencia humana de la nada y la muerte. La perspectiva cambia por completo cuando el sentido de la religiosidad cósmica se oscurece. Es lo que sucede en algunas sociedades más evolucionadas en el momento en que las élites intelectuales se desligan progresivamente de los marcos de la religión tradicional. La santificación periódica del tiempo cósmico aparece entonces como inútil e insignificante. Los dioses dejan de ser accesibles a través de los ritos cósmicos. La significación religiosa de la repetición de los gestos ejemplares se pierde. Ahora bien, la repetición despojada de su contenido religioso conduce necesariamente a una visión pesimista de la existencia. Cuando deja de ser un vehículo para reintegrar una situación primordial y para reencontrar la presencia misteriosa de los dioses, cuando se desacraliza el tiempo cíclico, se hace terrorífico, se revela como un círculo que gira indefinidamente sobre sí mismo, repitiéndose hasta el infinito. Es lo que ha sucedido en la India, donde la doctrina de los ciclos cósmicos, yuga, ha sido sabiamente elaborada. Un ciclo completo, un Mahayuga, comprende 12.000 años. Se termina con una disolución, una pralaya que se repite de una manera más radical. Mahapralaya, la gran disolución. Al final del 1000º ciclo, pues el esquema ejemplar, creación, destrucción, creación, se reproduce hasta el infinito. Los 12.000 años de un Mahayuga se consideran como años divinos que duran cada uno 360 años, lo que da un total de 4.320.000 años para un solo ciclo cósmico. 1.000.000 de tales Mahayugas constituye un kalpa, forma, 14 kalpa forman un manvantara, llamado así porque se supone que cada manvantara está regido por un Manu, el antepasado y rey mítico. Un kalpa equivale a un día de la vida de Brahma, otro kalpa a una noche. 100 de esos años de Brahma, es decir, 311 billones de años del hombre, constituyen la vida del Dios. Pero ni siquiera esta considerable duración de la vida de Brahma llega a agotar el tiempo, pues los dioses no son eternos y las creaciones y destrucciones cósmicas prosiguen ad infinitum. Es el auténtico eterno retorno, la eterna repetición del ritmo fundamental del cosmos, su destrucción y su recreación periódica. En suma, es la concepción primitiva del año cosmos, pero despojada de su contenido religioso. Hay que decir que la doctrina de los yuga fue elaborada por las élites intelectuales y que sí llegó a ser una doctrina panindia. No hay que pensar por ella que se reveló en su aspecto terrorífico a todos los pueblos de la India. Eran especialmente las élites religiosas y filosóficas las que sentían desesperación ante el tiempo cíclico que se repetía hasta el infinito.
pues este eterno retorno implicaba para el pensamiento indio el eterno retorno a la existencia gracias al karma, la ley de la causalidad universal. Por otra parte, el tiempo se equiparaba a la ilusión cósmica, Maya, y el eterno retorno a la existencia significaba la prolongación indefinida del sufrimiento y de la esclavitud. Para estas élites religiosas y filosóficas no quedaba sino la esperanza de la no vuelta a la existencia, de la abolición del karma, en otros términos, la definitiva liberación, moksha, que implicaba la trascendencia del cosmos. Grecia conoció asimismo el mito del eterno retorno, y los filósofos de época tardía llevaron a sus últimos límites la concepción del tiempo circular. Citando el bello tratado de H. C. Puek, según la célebre definición platónica, el tiempo que determina y mide la revolución de las esferas celestes es la imagen móvil de la eternidad inmóvil, que imita desarrollándose en círculo. Por consiguiente, el devenir cósmico en su totalidad y por tanto la duración de este mundo nuestro de generación y corrupción se desarrollarán en círculo o según una sucesión indefinida de ciclos en cuyo transcurso la misma realidad se hace, se deshace, se rehace, conforme a una ley y a alternativas inmutables. No sólo la misma suma de ser se conserva sin que nada se pierde ni se cree, sino que algunos pensadores de la antigüedad agonizante, pitagóricos, estoicos, platónicos, llegaron incluso a admitir que en el interior de cada uno de estos ciclos de duración, de estos aiones, de estos aeva, se reproducen las mismas situaciones que se produjeron ya en los ciclos anteriores y se reproducirán en los ciclos subsiguientes, y esto hasta el infinito. Ningún acontecimiento es único ni se representa una sola vez, por ejemplo, la condena y muerte de Sócrates, sino que se ha representado y representará a perpetuidad. Los mismos individuos han aparecido, aparecen y reaparecerán a cada vuelta del círculo sobre sí mismo. La duración cósmica es repetición y anaquiclosis, eterno retorno. Con relación a las religiones arcaicas y paleo-orientales, así como en relación con las concepciones mítico-filosóficas del eterno retorno, tal como fueron elaboradas en la India y en Grecia, el judaísmo presenta una innovación fundamental. Para el judaísmo, el tiempo tiene un comienzo y tendrá un fin. La idea del tiempo cíclico se ha superado. Yahvé no se manifiesta ya en el tiempo cósmico, como los dioses de otras religiones, sino en un tiempo histórico que es irreversible. Cada nueva manifestación de Yahvé en la historia no es reducible a una manifestación anterior. La destrucción de Jerusalén expresa la cólera de Yahvé contra su pueblo, pero no es la misma cólera que Yahvé había manifestado con la destrucción de Samaria. Sus gestos son intervenciones personales en la historia y no revelan su profundo sentido más que para su pueblo, el pueblo que Yahvé ha escogido. El acontecer histórico gana aquí una nueva dimensión, se convierte en una teofanía. El cristianismo va aún más lejos en la valorización del tiempo histórico, porque Dios se ha encarnado, porque ha asumido una existencia humana históricamente condicionada. La historia se hace susceptible de ser santificada. El illud tempus evocado por los evangelios es un tiempo histórico claramente limitado. El tiempo en que Poncio Pilato era gobernador de Judea, pero fue santificado por la presencia de Cristo.
El cristiano contemporáneo que participa en el tiempo litúrgico se incorpora al illud tempus en que vivió, agonizó y resucitó Jesús. Pero no se trata ya de un tiempo mítico, sino del tiempo en que Poncio Pilato gobernaba Judea. Para el cristiano, también el calendario sagrado reproduce indefinidamente los acontecimientos de la existencia de Cristo, pero estos acontecimientos se desarrollan en la historia. Ya no son hechos que sucedieran en el origen del tiempo, al comienzo, con la particularidad de que para el cristiano el tiempo comienza de nuevo con el nacimiento de Cristo, pues la encarnación funda una situación nueva del hombre en el cosmos. Resumiendo la historia, se presenta como una nueva dimensión de la presencia de Dios en el mundo. La historia vuelve a ser historia santa, tal como se la concebía, pero en una perspectiva mítica en las religiones primitivas y arcaicas. El cristianismo conduce a una teología de la historia y no a una filosofía de la historia, pues las intervenciones de Dios en la historia y especialmente la encarnación en la persona histórica de Jesucristo tienen un fin transhistórico, la salvación del hombre. Hegel vuelve a tomar la ideología judeocristiana y la aplica a la historia universal en su totalidad. El espíritu universal se manifiesta continuamente en los acontecimientos históricos y no se manifiesta más que en ellos. La historia se convierte pues en su totalidad, en una teofanía. Todo lo que ha sucedido en la historia debía suceder así, porque así lo ha querido el espíritu universal. Con ello se deja abierto el camino a las diferentes formas de filosofía historicista del siglo XX. Aquí se detiene nuestra investigación, pues todas estas nuevas valorizaciones del tiempo y de la historia pertenecen a la historia de la filosofía. Sin embargo, hay que añadir que el historicismo se constituye como un producto de descomposición del cristianismo. Concede una importancia decisiva al hecho histórico, que es una idea de origen judeocristiano, pero el hecho histórico en cuanto tal, es decir, denegándole toda posibilidad de revelar una intención soteriológica transhistórica. En lo que concierne a las concepciones del tiempo en que se han detenido algunos filósofos historicistas y existencialistas, no deja de tener su interés una observación. A pesar de no ser concebido ya como un círculo, el tiempo recupera en estas filosofías modernas el aspecto terrorífico que tenía en las filosofías india y griega del eterno retorno. Definitivamente desacralizado, el tiempo se presenta como una duración precaria y evanescente que conduce irremediablemente a la muerte.